¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA un día más, trayendo el mejor contenido relacionado con la NCAA al canal, mientras esperamos a que empiece la temporada, a la cual aún le quedan unos cuantos meses. Seguimos con el College Devotion, seguimos con Palmer Basket y vamos a hablar de Ismael Massoud. Otro jugador, el cual nos dijeron en su día, Jairo y a mí, cuando hacíamos el Spanish Invasion, que tenía que ser un jugador que saliera. Yo no recuerdo si hablábamos de él o no, yo creo que hablábamos puntualmente de él. Pero al final es un jugador nacido en Nueva York y demás, de origen egipcio, que por cierto ha elegido jugar con Egipto, no con España, por cierto. Y bueno, Ismael Masud es un jugador interesante a nivel de NCAA, con un recorrido sólido en la NCAA. Comenzó en Wake Forest, luego fue jugador clave en Kansas State y cerró su etapa universitaria en Georgetown como un jugador de rotación. Su habilidad en el tiro de tres y su capacidad para influir en momentos decisivos del torneo lo definen como un perfil útil para equipos que busquen versatilidad en el ala. Y quizás Palmer, pues si busca un 4 tirador, este es un chico y un jugador por el cual apostar, por cierto, porque Ismael Masud es un forward de 2.05, una cosa así, con rango externo, reconocido como stretch four, capaz de abrir la cancha con triples. Este es un jugador que es el típico 4 que puede lanzar de 3 y es un jugador con muy buena puntería y como tenga el día capaz de ganarte partidos, ¿no? Al final, importante que desde el banquillo es un jugador que es capaz de aportar en momentos críticos, sobre todo en el torneo NCAA hubo un par de momentos importantes por los cuales le hicieron ganarse el apodo de Swissis por su puntería exterior, el bueno de Ismael Masud, que como hemos dicho, ¿no? Procedente de East Harlem en Nueva York, que estudió en McDuffie School, acabando, ¿no? En la clase de 2019 como uno de los atletas top 150 como recluta, ¿no? Sabéis que en el Recruiting Class del 2019 Ismael Masud salía como top 150 y llegó a la Universidad de Wake Forest, una universidad donde desde luego me parece bastante interesante y que en su día nos parecía, a mí por lo menos me parecía muy bien. Su primer año como freshman jugó 31 partidos, o sea que no está nada mal para ser un freshman, más o menos con una media de 12 minutos por partido. 5 puntos, 2 rebotes, con un porcentaje de 40% desde la línea de 3, encestando 33 triples. O sea, interesante ese dato. O sea, ya al final se destaca como tirador, o sea, al final de Masud, ¿no? En la 2021, ya sabéis, temporada muy complicada para la NCAA por todo lo que fue del virus y demás. Promedió 8 puntos, 3,4 rebotes en 22 partidos. Ya fue titular 8 veces, por cierto. Y sobre todo se le recuerda un partido que si tenéis opción de ver, hay que verlo. El partido contra Pittsburgh en el cual anotó 31 puntos, 8 triples y un 10 de 14 en tiros de campo. O sea, de 10 de 14 tiros de campo, de los cuales 8 fueron triples. Se fue hasta los 31 puntos. Una vez acabada esta segunda temporada y viendo que Wake Forest se esperaba un poco más y que el equipo no acababa de carburar como necesitaba, Masud quería jugar Madness y decidió apostar por Kansas State. Una Kansas State que tuvo ese año, ¿no? El primer año de Jeron Tam lo trae aquí a Kansas State y perdón, miento. Ya llega a Kansas State y Jonathan llegó al siguiente, que fue donde hicieron Madness, Elite Eight y demás, con Marquis Noel y compañía. En su primer año en Kansas State, promedia 7 puntos, 3 rebotes, con 33% en triples, siendo titular 18 partidos, o sea que no fue la llegada que él pensaba, ¿no? Al final llegó a Kansas State a una conferencia más dura como la Big 12 para jugar más minutos, siendo ya juniors, pero se vio como que en Kansas State había más nivel, había más rivalidad y evidentemente era un jugador que le costó conseguir ser importante. Como senior, en su último año, la 22-23, aumentó, salió 32 partidos, promedió 5,4 puntos, perdón, 2 rebotes
y con un tremendo 42% en triples, líder del equipo, y sobre todo teniendo partidos memorables y triples decisivos ante Baylor, Kansas y sobre todo contra Michigan State en el Madness, en el cual fue tremendo. Es más, en ese Madness hay un Elite Eight en el cual pasa a ser un one-sided moment. El partido de Masud, que en ese Elite Eight es cierto que lo pierde ante FIU, Kansas State, pero Ismael Masud desde el banquillo mete ahí un tiro clave y un jugador importante en esta Kansas State, que es cierto que juega salida de banquillo, pero ese rol de jugador microondas del banquillo lo cumplió a la perfección de un equipo que con Marquise Nowell y con Keyonte Johnson, ¿no? Pues fue capaz de ganar la Montana State, de ganar la Kentucky, de ganar la Michigan State en la prórroga de un tremendo Sweet 16 que yo desde luego os recomiendo, en el cual Ismael Masud anota 15 puntos, 4 de 6 en triples, o sea, y este es el One Shining Moment del Madness, en el cual Kansas State le ganó a Michigan State con un tremendo partido también de Keontae Johnson y de Marquise Nowell en el Madison, One Shining Moment total del Madness. Con un buen equipo, ¿eh? Aquel de Kansas State, lo que pasa que en el Elite Eight se toparon con la FIU de Lastimey y compañía, un equipo tocado por la varita y un tremendo Alaya Martin que en esos partidos en el Madness se vino muy arriba y desde luego que se quedaron ahí, los Wildcats de Kansas State y de Ismael Masud, que de verdad os lo digo, o sea, el partido contra Michigan State, ese 4 de 6 en triples con triples tremendos, fue muy importante. Y además, un equipo que estaba tocado con una varita también, porque esos partidos con Keyonte Johnson y Marquis Nowell jugando a un grandísimo nivel. Realmente el que desde el banquillo desatascaba los partidos y más de un partido, sobre todo en la Big 12, lo desatascó, fue Masud. Masud, además, saliendo de Step 4, jugando de 4 tirador y apenas saliendo de bloqueos y demás, y haciendo jugadas diseñadas para que Masud tirara triples y para que Masud ganara partidos, por cierto. Pese a que estaban Nowell y Johnson, Masud era un tío para el cual le hacían jugadas y se las jugaba él para ganar partidos. Su último año, otro más pidió transfer después de ese tremendo año en Kansas State. Se iba todo el mundo de Kansas State, era reconstrucción, y él se fue a Georgetown, a los Hoyas, en los cuales disputó 26 partidos, 15 como titular, promediando 5,6 puntos, 3 rebotes y un 32% en triples. Pese a que tuvo dos buenas actuaciones de 16 puntos ante TCU y Providence, pero al final acabó su carrera con una media de unos 6 puntos por partido y un porcentaje de 36% desde la tira de 3, lanzando bastantes triples. Y es un jugador que al final llega para eso, llega para tirar triples desde el bloqueo, llega para salidas de triples y desde luego que es un jugador que en defensa es un jugador top, es un jugador fuerte que puede aguantar a pivots físicos y es un 4 por el cual te va a destacar partidos desde el triple, así que desde luego me parece un grandísimo acierto su llegada y vamos a ver cómo se adapta a una liga dura como la primera FEP, que evidentemente le va a exigir mucho más que su primera etapa como profesional. Así que nada, mucha suerte a Palmer Basket hoy en el día de Palmer Basket en College existe, hablando de Jesús Carrero y Ismael Masud. Mil gracias por estar ahí, seguir disfrutando de lo mejor de la NCAA en College 360. Hasta luego.